Parece que estamos entrando en un periodo muy peligroso, es decir, los ataques contra Rusia ahora se están intensificando. El fin de semana vimos ataques masivos de drones contra Moscú, y antes de que saliéramos al aire, vi que los drones también atacaron objetivos en las afueras de San Petersburgo, muy lejos de Ucrania. Yo añadiría que debido a esto tuvieron que cancelar numerosos vuelos desde Púlkovo. ¿Hasta qué punto está involucrado Occidente en estos ataques? Aclaremos esto. Si no fuera por la participación de Occidente, estos ataques no habrían ocurrido. Las tecnologías utilizadas han sido desarrolladas por Occidente para Ucrania. La inteligencia. La información se proporciona a Ucrania exclusivamente por parte de Occidente. La producción se lleva a cabo fuera de Ucrania para evitar la interceptación por parte de Rusia. De nuevo, esto no es un ejemplo de escalada por parte de Ucrania. Es Occidente colectivo el que está escalando el conflicto con Rusia. Esto refleja el hecho de que la OTAN está activamente involucrada o los países de la OTAN participan activamente en acciones militares contra Rusia, lo que, en esencia, representa una amenaza existencial para la supervivencia de Rusia. Bueno, echemos un vistazo a Europa. Allí se habla mucho sobre la necesidad de llevar la guerra al territorio ruso. Se habla mucho sobre la producción masiva de armas de largo alcance para atacar a Rusia. ¿Cómo cree que cuando cruzarán la línea en la que para Rusia la inacción será más peligrosa que una respuesta? Porque nosotros parece que ya estamos cerca de eso. O si aún no estamos cerca, pronto lo estaremos. No, esa línea ya se cruzó hace mucho tiempo. Los principales países occidentales, Alemania, Francia, Reino Unido y otros, declaran abiertamente la necesidad de involucrar a Rusia en un conflicto armado abierto para finales de esta década para el año 2029 a 2030. El ministro de Defensa de Alemania, Pistorius, dice abiertamente que Rusia es nuestro enemigo y que debemos prepararnos para la guerra. Y ahora están preparando armamento específicamente para realizar ataques de largo alcance en territorio ruso. Es decir, quiero decir que, por supuesto, no soy el líder ruso, y hay una buena razón para ello. En primer lugar, soy estadounidense. Y en segundo lugar, no querrían que yo fuera su líder, porque ya estaríamos en guerra con Europa. Yo habría lanzado un ataque preventivo. Habría destruido capacidades de producción, el centro de mando, y aplicado la doctrina Kerragón. Pero por lo visto sí. Es muy extraño si recordamos la retórica de hace 4 años, precaución y lo que entonces sonaba como argumentos racionales y preocupación por el hecho de que podríamos convertirnos en participantes de una guerra. Ahora la retórica es completamente diferente, pero muchos de estos ataques contra Rusia ahora no parecen vacíos. En otras palabras, claramente tienen fundamentos. Primero atacaron a los países bálticos, y ahora vemos que especialmente Estonia y Letonia han sufrido mucho. Por supuesto, para que esto funcione, necesitan actuar a través de Lituania. Además, hemos escuchado una declaración de la inteligencia exterior rusa. Según el Servicio de Inteligencia Exterior, Ucrania está preparando ataques contra Rusia desde el territorio de Letonia. Si los rusos hacen tales declaraciones, significa que están planeando algo, ¿verdad? Porque si dicen que saben sobre los ataques que se están preparando desde el territorio de Letonia, pero no piensan hacer nada al respecto, entonces eso se vuelve imposible. Bueno, sí, creo que esto ya no es simplemente posible. Lo más probable es que suceda, e incluso puede que sea inevitable. Creo que Letonia está condenada a la destrucción. De nuevo, no confío en Rusia. No sé nada sobre Rusia. Pero sí sé a Sergei Karaganov. Ustedes conocen a Sergei Karaganov y saben que es una persona seria. Él aborda los problemas de manera racional. Él no es racional, y su voz tiene influencia. Y Sergei Karaganov, y otros como él, cuyos consejos u opiniones son tenidos en cuenta por el Ministerio de Defensa y la dirección rusa, presentan argumentos muy razonables y lógicos a favor de la intervención militar de Rusia. No creo que estas personas que hablan de la intervención militar de Rusia estén jugando a una escalada controlada. Creo que ya hemos pasado esa etapa. Por eso estamos donde estamos, y no culpo a Vladimir Putin. Fue y sigue siendo un genio. Sabes, hizo un gran trabajo manteniendo la situación bajo control, porque hasta hace poco nunca había habido ninguna guerra en este país. Ucrania no representaba una amenaza existencial para la seguridad de Rusia. Esa amenaza era potencial. Pero sabemos que Occidente, desde el inicio de la operación militar especial, abogaba por una derrota estratégica de Rusia. Lo sabemos. Y sabemos que presionaban a Rusia,
Rusia establece una línea roja y la cruzan. Rusia establece una nueva línea roja y la vuelven a cruzar. Rusia no hace esto simplemente porque sí, sino porque cruzar la línea roja fue planeado para provocar una reacción excesiva de Rusia, de modo que Occidente pudiera movilizar apoyo para Ucrania y fortalecerla. El objetivo y la tarea de Rusia consistían en no permitir que Occidente hiciera esto. Por eso no hay que reaccionar de manera demasiado aguda. Hay que permitir que crucen las líneas rojas porque al final eso no cambia nada. ¿Entienden? Al final Rusia de todos modos salía victoriosa en el campo de batalla y hoy en día Rusia sigue teniendo la ventaja en el campo de batalla. Recientemente, el inspector general para misiones especiales de la Operación Determinación Atlántica publicó un informe en el que se afirma que Rusia domina en el campo de batalla. Así que todas esas publicaciones pro-ucranianas en las redes sociales son simplemente mentiras. Saben, Estados Unidos ya se ha pronunciado e incluso este informe, como pueden entender, es muy conservador en cuanto a que le da crédito a Ucrania y a la OTAN, lo cual no corresponde a la realidad. Pero estas son las conclusiones a las que llegaron. Rusia mantiene una superioridad operativo-estratégica en todas las direcciones de este conflicto. Eso es precisamente lo que buscaba Rusia, desgastar no solo a Ucrania, sino a todo Occidente colectivo, en una guerra de desgaste. Y todavía lo está logrando. Pero todo esto sucedió porque Rusia permitió que Occidente colectivo cruzara las líneas rojas. Cruzaron la última línea roja, porque antes, como usted dijo, Occidente siempre procuraba que no lo consideraran un participante activo en el conflicto. Siempre quiso crear una atmósfera de incertidumbre. Pero ahora ya no hay ninguna incertidumbre. Lo hacen abiertamente, lo declaran directamente. Y ahora volvemos de nuevo a Sergei Karaganov. Probablemente deberíamos presentar mejor a Karaganov ante la audiencia occidental. Es uno de los principales analistas político-militares de Rusia que ha asesorado a todos los presidentes rusos desde Boris Yeltsin hasta Vladimir Putin. En 2023 declaró tanto por escrito como verbalmente la necesidad de dejarle claro a Occidente de manera contundente que debe tener en cuenta a Rusia. Abogó por el uso preventivo de armas nucleares. En su opinión, cuando Occidente formula una estrategia dirigida a la derrota estratégica de Rusia, Rusia está obligada a reaccionar y detener esto en su origen antes de que cause problemas reales para el país. También dijo que, según sus cálculos, ningún líder estadounidense cambiaría Boston por Poznan. Es decir, Rusia podría simplemente destruir una ciudad polaca con armas nucleares y Europa no haría nada. Esto debería asustar a Europa. Y Estados Unidos no haría nada porque no querría cambiar Boston por Poznan. Vladimir Putin lo declaró de inmediato. No estoy de acuerdo con Sergei Karaganov. Nosotros no somos así. Nosotros no actuamos de esa manera. En 2024, cuando Occidente seguía presionando, nombró a Sergei Karaganov como responsable del proceso de revisión de los fundamentos de la política estatal de la Federación Rusa en el ámbito de la disuasión nuclear. En 2025, Rusia publicó una nueva versión de este documento. En esencia, era la doctrina de Kerrigan que decía, ¿qué pasa si las potencias nucleares proporcionan armas convencionales a un estado no nuclear y las utilizan para lanzar ataques? Si estos ataques se dirigen contra objetivos estratégicos de Rusia y amenazan su infraestructura estratégica, entonces Rusia tiene derecho a emplear armas nucleares. En respuesta, esto puede considerarse como un ataque nuclear. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. La gente debe entender que esta doctrina fue publicada el año pasado. Ellos mismos lo escribieron. Nosotros hablamos de esto. Todos hablaron de esto. Todos lo sabían. Y aún así, Occidente está haciendo ahora algo que viola gravemente esa línea roja, porque cree que Rusia está mintiendo. Así que, han cruzado la línea roja y Ucrania está duplicando la apuesta porque huele sangre. Ucrania está pereciendo y por primera vez Ucrania dice, espera, estamos causando un daño real. Sigamos adelante, porque quieren involucrar a la OTAN. Ese es su objetivo. Esa es su salvación. Y por eso Ucrania sigue duplicando la apuesta, duplicando la apuesta, duplicando la apuesta, olvidándose de la cautela. ¿Saben? En una semana y media se inaugura el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Es el evento principal. En cuanto a escala, supera a Davos. En Occidente todos conocen Davos. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo lo eclipsa. Es más grande, más participantes, más dinero, más de todo.
¿Creen que los rusos permitirán que drones ucranianos entren desde el territorio de los países bálticos y amenacen el foro? ¿Creen que eso es posible? ¿Creen que lo permitirán? No, de ninguna manera. No veo nada bueno, nada esperanzador. Creo que Occidente ha ido demasiado lejos. Creo que por esto habrá que pagar un alto precio. No sé si Rusia se limitará al territorio de Letonia. En su lugar, yo no lo haría. Yo destruiría las capacidades de producción en Inglaterra, Alemania, Dinamarca, todas las instalaciones de producción identificadas relacionadas con drones de quinta generación y otros drones. Yo destruiría las empresas alemanas que se dedican a los sistemas de guiado y control, e incluso destruiría la base aérea de Ramstein. Quizás no, quizás sea una base estadounidense, pero yo amenazaría con destruir Ramstein durante el ataque posterior en el que se recopilaría y transmitiría material de inteligencia. Pero hay que golpear a Occidente y yo volvería a destruir Kiev. En general, creo que es hora de averiguar qué puede hacer una docena de Oreshnikov con el centro de Kiev. Y creo que es momento de mostrarles a los ucranianos que ese será el destino de todas sus ciudades si quieren continuar esta guerra. El 9 de mayo, Vladimir Putin declaró que quiere que esta guerra termine. Muchos pensaron, oh, eso es una señal de debilidad de Rusia. Rusia está dispuesta a hacer concesiones. No, esto es una señal de que Rusia es consciente de su fuerza y que ha llegado el momento de mostrar su poder. Creo que el periodo de contención ha terminado. Considero que estamos entrando en un periodo muy peligroso porque ahora debemos responder a la pregunta de qué harán los Estados Unidos. ¿Qué harán si Rusia ataca a un país de la OTAN? ¿Cómo se aplicará el artículo 5? La semana pasada hablé con Sergei Karaganov. Él participó en este programa y recalcó que antes era uno de los pocos que decía que ya era hora de responder directamente contra los europeos. Pero ahora dice que representa a la gran mayoría. Así que el Kremlin llevaba mucho tiempo bajo presión y tuvo que elegir otro camino. Se enfrentaba a un dilema: dar una respuesta contra la OTAN, o arriesgarse y optar por la vía de la escalada, o bien hacer la vista gorda y volver a arriesgarse, y darle a la OTAN un motivo para entusiasmarse. Siempre elegían la segunda opción, pero ahora la presión se ha vuelto demasiado fuerte. Y es precisamente en este momento, cuando la presión sobre Putin para que adopte una postura más dura aumenta, que vemos lo siguiente: ataques masivos de drones y un júbilo desenfrenado en Europa. Y eso es muy inquietante. Es como si no vieran lo que va a pasar después. Usan todos estos términos porque creen que es malo para Rusia, pero bueno para nosotros. Hablando de quienes están en la red, de los blogueros o activistas pro-ucranianos en las redes sociales, ni siquiera se trata de personas pro-ucranianas. Si Ucrania hubiera cumplido los acuerdos de Minsk, que era lo que siempre buscaban, ahora Ucrania estaría intacta. Estas personas están destruyendo Ucrania. Esto es una locura. Pero lo que me preocupa es que los europeos ahora se alegran por el hecho de que los ataques contra Rusia están teniendo cada vez más impacto en la seguridad del país. Parece que están causando daños graves al sistema energético ruso. De nuevo, no sé cuán graves son, pero al menos parecen ser suficientes para crear problemas a Rusia. Y si es así, eso significa que los rusos ya no pueden hacer la vista gorda ante esto. No sé cómo evalúan ustedes los ataques al sistema energético ruso, porque, por paradójico que parezca, deberíamos alegrarnos de no estar causándole daño. Pero en cuanto empecemos a causar daño, parece que todo cambiará. ¿No es así desde el punto de vista de Rusia? Escuche, en noviembre del año pasado estuve en Moscú e hice una entrevista a una persona vinculada a la Duma rusa, la Duma estatal, miembro del Comité para la Protección de la Infraestructura Energética contra Ataques de Drones. Estoy seguro de que el nombre del comité era más ruso que eso, pero él estaba involucrado en él. Y me sorprendió la franqueza de sus declaraciones. Incluso publiqué la entrevista en Russia House. Creo que en ese momento muchos la ignoraron porque, ya sabe, a la gente no le gusta sumergirse en una realidad basada en hechos. Prefieren vivir en sus pequeñas fantasías. Voy a publicarla de nuevo y pedirle a la gente que la escuche porque es importante lo que él dijo en ese momento. Él dijo que estos ataques tuvieron lugar, pero el daño real fue mínimo, que Rusia pudo minimizar las consecuencias y luego restaurar las instalaciones y ponerlas en orden. Así que, como puede ver, el daño estratégico fue insignificante. Y por eso, una vez más, no creo que los argumentos de Karaganov hayan tenido efecto de nuevo. No creo que Vladimir Putin ceda ante la presión de Sergei Karaganov o de cualquier otra persona.
En este juego todo está organizado, de otra manera. Y no creo que Sergei Karaganov intente hacerse pasar por alguien que intimidó a Putin y lo hizo cambiar de opinión. Sergei Karaganov expresó su punto de vista, y Vladimir Putin respondió, no, el daño no es tan grande como para reaccionar de manera tan aguda. Pero ahora la situación ha cambiado. No se trata de que Putin haya sido presionado por los argumentos de Sergei Karaganov. Putin es una persona pragmática y observa la situación con objetividad. El daño que actualmente se está causando a la infraestructura energética ucraniana es real. No es fácil minimizarlo ni restaurarlo, y eso significa que el daño de tales acciones será a largo plazo. Y Rusia no puede permitirse un daño a largo plazo. Saben, en Rusia suceden muchas cosas de las que no tenemos conocimiento, y yo considero que Rusia sabe, no actúa al límite de lo posible. Esa es una afirmación absurda. Creo que Rusia, al igual que todos los demás, tiene reservas estratégicas. Y considero que podrán manejarlo porque muchos hablan de una reducción significativa en los volúmenes de exportación rusa. Pero esto afecta la capacidad de producir productos petrolíferos para la exportación, y en algún momento las reservas se agotarán. Y si no recuperas ese potencial, tendrás un vacío y eso será importante. No le corresponde a Vladimir Putin decidir cuándo Rusia podrá alcanzar ese nivel. Para que puedas ejercer una influencia significativa, su tarea es no permitir que eso ocurra. Por eso, ya sabes, respondo a tu pregunta de esta manera. Considero que entre el 10 y el 20% de las capacidades de producción de exportación de Rusia están tan dañadas que no pueden ser recuperadas, como sucedía en noviembre, y la reparación de estas instalaciones tomará meses. Y si Rusia no detiene esto ahora para cuando logren reparar todo y volver a ponerlo en marcha, la producción, las reservas que ahora les ayudan a hacer frente a la situación se agotarán. Y entonces las consecuencias serán realmente significativas. Por eso Rusia necesita actuar ahora. Y también creo que los ucranianos se están volviendo cada vez más audaces. No querrías que las consecuencias de un ataque al Kremlin fueran fatales para todos. Pero si eres ruso, no quieres que ataquen el Kremlin. No quieres esperar hasta que eso suceda. Ves que los ucranianos se están moviendo en esa dirección. Ellos van precisamente hacia eso. Es inevitable. Ves que Occidente está retrocediendo. Ves el daño que está causando la retórica. Ahora ha llegado el momento de tomar una decisión. Si esperas, permitirás que los ucranianos inflijan un daño significativo y tangible que podría volverse crítico. Ahora Rusia tiene la oportunidad de recuperarse, reparar la infraestructura y seguir adelante si la amenaza es eliminada. Así que ahora es el momento de actuar con decisión. Y yo, saben, de nuevo, no puedo ni quiero hablar en nombre de nadie. Estas son solo mis valoraciones. Y como todos sabemos, las valoraciones pueden estar equivocadas. Pero debo decir que el 9 de mayo toda la atmósfera en torno al Día de la Victoria estaba impregnada de la sensación de que ustedes son especiales. Usted ha vivido en Rusia, usted conoce a los rusos. No fue un 9 de mayo como los anteriores tras la operación militar. Fue distinto. La embajada insistió obsesivamente en la capitulación incondicional, estableciendo paralelismos entre la Alemania nazi y Ucrania de forma inédita. Hablaban de Alemania como un enemigo permanente, no solo antiguo, sigue siendo un enemigo hoy. ¿Un enemigo? Eso fue lo que significó ese discurso. Dmitry Medvedev, que siempre ha sido algo así como el policía malo y loco, mientras que Putin era el bueno y sensato, escribió un artículo para RT. ¿Por qué es tan importante RT? RT en ruso. Es un artículo dirigido al lector occidental. Está pensada para una audiencia occidental, pero es un artículo en el que se expresa la posición del gobierno ruso. Es un medio estatal ruso. No es una publicación de Medvedev en X. Es RT, un medio estatal ruso, que ha publicado un extenso artículo escrito por una persona que fue presidente de Rusia, primer ministro de Rusia, y que ahora ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad. El artículo asesta un golpe devastador a Europa. Expone casi por completo el concepto de Karaganov. Karaganov concedió otra entrevista el día anterior, en la que básicamente repitió los mismos puntos.
Por lo que he visto, por lo que sé sobre Rusia, por cómo he seguido a Rusia y a TE, sí, Rusia ha llegado a un punto de decisión, y si no se producen cambios fundamentales, por ejemplo, en la Corporación de Conspiración de Ucrania, creo que veremos acciones decisivas incluso antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que evitarán posibles ataques. Me gustaría ser una mosca en la pared. No hay moscas en la pared. Aunque suene ofensivo, seguro tienen todo tan limpio que no hay moscas. Pero debería haber una en la charla de Putin y Xi, pues China fue muy estricta con Trump sobre Taiwán. Y los chinos saben que Ucrania es tan importante para Rusia como Taiwán lo es para China. Así que el Financial Times, jugando a sus tontas intrigas de espías, publica materiales sobre cómo supuestamente Xi Jinping le dijo a Trump que Putin... Oye, eso es simplemente una tontería. ¿Saben? Andrei Yelnitsky, ex teniente general, asesor de Shoigu cuando era ministro de Defensa y autor del concepto de guerra mental. Esto no es una guerra mental. La guerra mental es una estrategia cuidadosamente pensada, diseñada para penetrar en la conciencia, afianzarse allí y asestar un golpe. Lo que hicieron los británicos fue burdo y estúpido. E inmediatamente aparecieron los medios corruptos, que recogieron esta noticia y empezaron a gritar, «¡Ajá! ¡Ajá! Eso es simplemente un disparate». No, no se trata de eso en absoluto, pero realmente creo que esta es una reunión muy importante. Rusia necesita a China, no hay ninguna duda al respecto. Rusia necesita a China y China a Rusia. Y no tengo dudas de que esta reunión podría pasar a la historia como una especie de una versión moderna de la reunión del 4 de febrero de 2022, cuando Vladimir Putin voló a China, a Pekín, y se reunió con Xi Jinping en vísperas del inicio de la operación militar especial. Tengo la sensación de que en esta reunión se discutirán cuestiones que al menos permitirán a China adoptar una posición que refleje su actitud hacia lo que está ocurriendo y que sucederá. Yo también he pensado en eso, porque Trump acaba de irse y Putin llegó a Pekín. Supongo que si los rusos ahora planean cambiar radicalmente su posición en esta guerra, primero lo discutirán con los chinos. Por eso también supongo que están discutiendo precisamente eso, porque, de nuevo, el statu quo al que podrían haberse aferrado ya no existe. No se trata solo de lo que está ocurriendo ahora, de los ataques con drones, sino también de que los rusos entienden perfectamente hacia dónde va todo, y los chinos también lo entienden. Así que creo que el odio hacia Rusia en Europa les ha privado por completo de la capacidad de prever lo que sucederá después. Quiero decir que la guerra en la que nos estamos involucrando es tan predecible, pero aún así no hay debates, ni discusiones, ni disidencia, ni siquiera una insinuación de ello. Es simplemente increíble. Estamos entrando en la guerra mundial más absurda de la historia, pero creo que, aunque tal vez quieres expresar tu punto de vista sobre otro tema, el ministro de Defensa de Letonia ha dimitido después de que, al parecer, drones ucranianos fueran redirigidos e impactaran varios objetivos en territorio letón. ¿Qué opinas de esta situación? Es difícil decirlo sin tener acceso a toda la información. Creo que el asunto es que es una vergüenza. No puede haber ninguna duda de que, bueno, ya sabes, este tipo de juegos tontos se juegan constantemente, y la negación plausible es su carta ganadora. Cuando se trata de estructuras oficiales de poder, los militares y los servicios de inteligencia a menudo entablan relaciones secretas que pueden ser negadas o que supuestamente pueden ser negadas. Creo que los atraparon con las manos en la masa y es una situación vergonzosa, por eso él pagó las consecuencias. Fue destituido de su cargo, pero la política no cambia. Y de nuevo, no conocemos los detalles. Bueno, ya sabes, dicen que es un desastre, drones que los rusos redirigen usando electrónica. Esto es la guerra. Los rusos afirman que estos drones estaban en el espacio aéreo. Creo que la gente estaba rastreando los drones y vio que existe un cierto corredor báltico. Así que no es una invención, no es fruto de la imaginación. Pero ¿tuvieron los rusos la inteligencia suficiente para tomar el control de los drones y dirigirlos hacia el objetivo? Bueno, la extracción de petróleo en el mar Báltico es otro asunto, pero, de nuevo, si los ucranianos no hubieran utilizado el corredor báltico, los rusos no habrían tenido que hacerlo. Pero creo que estamos viendo las consecuencias políticas de que los hayan atrapado en una operación encubierta fallida. Bueno, cuando se llevó a cabo el ataque en la costa rusa del mar Báltico, el principal argumento fue el siguiente. Bueno, ellos no utilizaron el espacio aéreo sobre el Báltico. Todo eso es propaganda rusa. Pero ahora, de alguna manera, hemos pasado esa página.
porque ahora reconocen que los drones ucranianos sobrevolaron Letonia. Y de nuevo, esto es inevitable, al igual que los drones rusos sobrevolaron Lituania. Es decir, ahora reconocen que están usando ese corredor, pero por lo visto han inventado una nueva versión, como diciendo, nosotros no lo permitimos y estamos en contra. Pero, de nuevo, no le veo ningún sentido a esto. Igual que en el caso del intento de la CIA de ayudar a los ucranianos a atacar a Vladimir Putin en diciembre de 2025 durante su famosa conversación telefónica con Donald Trump. Saben, los drones son derribados enteros y el sistema de guiado queda intacto, y la inteligencia rusa puede extraer datos que lo confirman todo, sobre el hecho de que ellos eran precisamente el objetivo, y cuando los ucranianos lanzan tal cantidad de drones, sí, los rusos derriban muchos de ellos. Pero sabemos que, por ejemplo, con medios de guerra electrónica se puede interceptar el control de un dron y dirigirlo hacia un objetivo o hacerlo aterrizar. No tengo dudas de que los rusos interceptaron varios de estos drones en perfecto estado y estudiaron el sistema de guiado. Y ahora saben exactamente por qué ruta volaron los drones. Además, al analizar los datos pueden determinar de dónde se obtuvieron, qué fuentes de inteligencia se utilizaron y así sucesivamente. Así que creo que los rusos tienen una idea muy completa de lo que está ocurriendo. Por eso, cuando Narishkin publica datos de inteligencia bastante concretos, creo que deberíamos tomarlos en serio, ya que, lo más probable, se basan en hechos y no en rumores, suposiciones o desinformación. Bueno, como usted sabe, no podrían haber actuado de manera más imprudente. Así que vemos cómo desde Lituania se hacen declaraciones diciendo que ahora debemos aumentar la presión sobre la región de Kaliningrado, a la que llaman fortaleza. Y de nuevo Kaliningrado, como usted sabe, es un enclave, está, por así decirlo, atrapado aquí y separado del resto de la Federación Rusa. Pero allí todavía viven 1 millón de ciudadanos rusos. Allí también se encuentran armas nucleares. Pero anteriormente, ya hace bastante tiempo, el general estadounidense Donahue declaró que, según él, podrían capturar Kaliningrado. Toda esta retórica, en esencia, está dirigida a atacar a Rusia. ¿A qué se supone que se refiere esto? Después de todo esto ocurre al mismo tiempo que el Reino Unido intenta enviar su grupo naval para enfrentarse a Rusia, y creo que es bastante predecible que quieran, si no bloquear completamente, al menos crear problemas para los barcos rusos en el mar Báltico. Es decir, estamos viendo una escalada en todos los niveles. ¿Crees que Kaliningrado podría convertirse en un punto conflictivo, aunque ahora hay tantos puntos conflictivos que probablemente sea difícil decirlo? Y quiero decir, es muy posible, estamos hablando de locura. Como saben, advertí públicamente al general Donahue, aunque no me hizo caso. Pero dije que la forma más rápida de ganarte un lugar en el cementerio de Arlington es atacar Kaliningrado. No encontrarán tu cuerpo, pero la piedra más grande en Arling, en el cementerio de Arlington, será por atacar Kaliningrado, porque los rusos te destruirán al instante, a ti, a tu mando, y a todos los que participen en ese ataque. Eso es una tontería. Los estonios y letones también amenazan y hacen declaraciones similares. Les diré, la forma más rápida de hacer que Kaliningrado deje de ser un enclave y se convierta en algo más grande es atacarlo, porque los países bálticos volverán a ser rusos, y eso ocurrirá de la noche a la mañana. ¿Saben? Esa es la realidad. Si ellos quieren jugar a ese juego, Rusia no quiere participar en él. Pero, ¿saben? Rusia no cederá en esta cuestión. Y si esto realmente se convierte en un punto de ebullición, será un punto de ebullición tras el cual los países bálticos serán completamente destruidos. Me pregunto, ¿qué hará entonces la OTAN? Nada. No pueden hacer nada. Los países bálticos siempre han sido una región vulnerable. ¿Creen que Suecia ahora se suicidará y acudirá en ayuda de los bálticos? ¿O los finlandeses atacarán la península de Kola y Vyborg para salvar a los países bálticos? No, porque eso significaría el fin de Finlandia y Suecia. Es decir, estos países se unieron a una alianza militar en decadencia que no tiene ni viabilidad política ni poder militar, para una proyección significativa de fuerza. Simplemente no entiendo por qué, bueno, ya saben, el comandante supremo de la OTAN no le ordena al Consejo Militar que ponga en su lugar a esos caniches bálticos o chihuahuas que están ladrando. Porque esa retórica es perjudicial para la OTAN.
Si quieren que la OTAN se desmorone por completo, demuestren que el artículo 5 del tratado no significa absolutamente nada. Y la mejor manera de demostrar que el artículo 5 del tratado no significa absolutamente nada es provocar a los rusos. ¿Qué cree la Marina Británica que puede hacer aparte de irse a pique? Es simplemente asombroso. Todos piensan que Rusia está faroleando, confunden la paciencia y el pragmatismo con debilidad. Sí, no, yo también he escuchado comentarios de que Medvedev, al igual que Karaganov, simplemente está actuando para el público. En realidad tienen miedo de la OTAN, pero no creo que sea así. Creo que eso también es solo una actuación para el público. Antes de 2022 estuve en el despacho de Karaganov a solas con él, y él también dijo que no cree que, como mencionaste antes, Estados Unidos vaya a arriesgar Nueva York por Tallinn o algo por el estilo. Eso no va a suceder. Por eso creo que es un exceso de confianza pensar que se puede contener a los rusos, que no se atreverán. Eso, en mi opinión, es una muestra de cautela, porque atacar a un país de la OTAN sería una locura. Pero, de alguna manera, han puesto a los rusos en una situación en la que no hacer nada sería aún más insensato. Y la idea que acabas de mencionar es que los rusos podrían apoderarse de los países bálticos. Me acuerdo un poco de George Kennan. En 1998 él dio una entrevista al New York Times, en la que dijo que todos los que apoyan la expansión de la OTAN en algún momento se enfrentarán al hecho de que los rusos se verán obligados a responder. Y él predijo que, en ese momento, los partidarios de la expansión de la OTAN dirán, escuchen, los rusos siempre han sido imperialistas, son como son. Y él quería demostrar que esa es una postura equivocada. Ellos responderán a lo que estamos haciendo ahora. Ese era su principal argumento. Siento que ahora está ocurriendo lo mismo. Los países bálticos, bueno, ya saben, o llevan los últimos 4 años repitiendo que los rusos pueden llegar hasta París, o, ya saben, después de que resuelvan lo de Ucrania, invadirán Letonia, o a algún otro lugar. Siempre he dicho que eso es absurdo. Nadie en Rusia quiere ir a Letonia. Pero ahora ya no parece tan absurdo. No creo que quieran anexar ese territorio. Suena como un disparate total, pero creo que lo más probable es que lo hagan. Quiero decir, nosotros también hemos cruzado esa línea. No hay a dónde retroceder. Incluso si nos detenemos y retrocedemos un poco, de todos modos seguiremos avanzando. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, ¿y tú entiendes cuál de las repúblicas, Estonia, donde hay muchos rusos, o Letonia, es más importante? Creo que ambos países son importantes. Creo que allí vive un 20% de rusos, o al menos esa cantidad. Pero en estos países existen las leyes más estrictas, según las cuales los rusos étnicos o rusoparlantes no pueden ocupar cargos públicos. No tienen derecho a voto, es decir, son como ciudadanos de segunda clase. Y cuando estos países ingresaron en la OTAN y la UE en 2004, se decía que Rusia debía alegrarse porque la UE y la OTAN son sobre derechos humanos. Así que ahora Rusia debería estar segura de que la minoría rusa obtendrá derechos. Pero de nuevo, han pasado 22 años y nada ha cambiado. Sí, no los obtuvieron. Así que sí. No, creo que en una región determinada de Estonia hay más. Por ejemplo, en Narva. Pero creo que deberían estudiar la historia de la operación militar especial y entender la diferencia entre Rusia y Russia. Y entre los rusos y la nación rusa, y entender que en Estonia existen tanto Russia como Rusia y que están jugando con fuego. Le están dando a los rusos un motivo para hacer cosas que de otro modo no harían. Sí, otra vez estoy nervioso. No sé ustedes, pero yo estoy un poco nervioso. No quiero comprobar si tiene razón. Karaganov, no quiero comprobarlo porque sé cómo terminaría eso. Estoy de acuerdo con Karaganov en que Estados Unidos no va a sacrificar Boston o Nueva York por... Se menciona otra ciudad, pero Estados Unidos no puede permitir que Rusia cree una nueva paradigma de disuasión nuclear, en la que una potencia no solo posea armas nucleares, sino que también haya demostrado su capacidad para usarlas. Otra potencia no puede simplemente quedarse de brazos cruzados y también tendría que usar armas nucleares. Entonces, Estados Unidos tendría carta blanca para usar armas nucleares contra Irán, y lo haríamos porque Rusia habría creado un precedente. Y si empezamos a intercambiar ataques, esto no se detendrá hasta que comience un intercambio generalizado de ataques y todos muramos. En esto consiste el error. Yo lo llamo una ilusión, la ilusión de Karaganov. No quiero comprobarlo. Quiero decir que, sabe, lo respeto. A Sergei Karaganov, estoy seguro de que usted también lo respeta.
Es increíblemente inteligente. Y a veces eso incluso da miedo. Así que, mire, no quiero afirmar que soy más inteligente que él, pero en cuestiones de guerra nuclear y armas nucleares tengo experiencia. Y mi intuición, porque soy experimentado, como analista, me dice que si se utiliza un arma nuclear, será imposible detenerlo. No importa cuánto tiempo pase, meses, años, décadas, al final llegaremos a un intercambio nuclear total, que destruirá a toda la humanidad. Y yo preferiría que eso no sucediera. Es decir, preferiría que Rusia no realizara ataques con armas convencionales. Preferiría la paz. Preferiría la sensatez y la racionalidad. Pero Occidente, ya sabe, en esta cuestión se ha lavado las manos. Y esto es a lo que hemos llegado. Sí, claro, yo también siempre lo digo. A todos nos destruirá la ilusión de controlar la escalada. Hacemos lo que estamos haciendo ahora. Creemos que podemos aumentar un poco más la escalada, solo un poco más. Si a los rusos no les preocupa, quizás deberíamos retroceder un poco y luego volver a pasar a la ofensiva. Creo que es una decisión peligrosa. Muy pronto perderemos el control de la situación. Y esto debería servirnos de lección, tomando como ejemplo a Irán. No se puede volver al statu quo. Marc Rubio debe aprender esta lección. Pero él dijo, ¿cómo me gustaría que pudiéramos volver al statu quo? El libro de Barbara Tuchman creo que se llamaba Los cañones de agosto o Los cañones de marzo. Trata sobre el verano de 1914. Nadie creía que el conflicto con Serbia pudiera contenerse. Todos pensaban que era solo un pequeño conflicto, que no pasaría nada grave. No se preocupen. Y luego comenzó la guerra mundial que ya no se pudo detener, y creo que ahora nos encontramos en una situación similar. Trump está desesperado. Uno de nuestros problemas es que Trump no es racional. Ya ha sido derrotado por Irán. ¿Podrá soportar otra humillación? Saben, no quiero poner a prueba estas teorías, pero lamentablemente creo que tendremos que hacerlo. Así que lo más probable es que los rusos respondan, y eso está prácticamente garantizado. ¿Cómo cree que actuarán en una situación de escalada? ¿Actuarán de manera gradual o irán directamente a por todo? Porque pueden hacer algo que les permita negar su implicación, por ejemplo, derribar drones ucranianos antes de que ataquen. Quiero decir, pueden emplear alguna táctica. No creo que el arma nuclear táctica sea algo que pueda llevar a una escalada seria, pero ¿cómo cree que podrían responder? ¿O qué espera usted? Como se dice, los rusos no tienen un único plan de acción, así que no es un hecho que alguna de las opciones sea la correcta. Pero ¿cuáles cree usted que podrían ser las estrategias de escalada? Creo que necesito quitarme el uniforme militar porque el militar que hay en mí dice, si vamos a hacerlo, hay que actuar con decisión. Creo que Putin buscará una escalada controlada, pero los primeros ataques serán ignorados. Pienso que Kiev y Benkov serán destruidos. Y creo que se lanzará un golpe decisivo contra uno de los países bálticos. Usted ha escuchado la retórica. Los centros de toma de decisiones ya han sido identificados. Así que creo que uno de los países bálticos será elegido como ejemplo, y entonces creo que tendrán muy poco margen de maniobra, es decir, no tolerarán represalias de Occidente. Cualquier intento de represalia por parte de Occidente conducirá a una respuesta militar a gran escala por parte de Rusia, pero no creo que en la primera oleada de ataques resulten afectados, por ejemplo, fábricas alemanas o británicas. Creo que eso se haría en una oleada posterior si fuera necesario. Pero realmente creo que Rusia tendrá que dejar clara su posición y que no será solo uno o dos golpes. Creo que si atacan a uno de los países bálticos lo destruirán porque es necesario enviar una señal. Debes decirlo antes de que el Señor tenga piedad de ti. Ese es el futuro de Alemania, y creo que ha llegado el momento de mostrar el avellano en toda su aterradora y pesadillesca realidad. Ya no habrá más ataques aislados. El avellano concentra su poder de ataque para causar una destrucción comparable a la nuclear. Se ataca una zona urbana. Occidente debe ver esto. Esto es increíblemente deprimente. ¿Cree usted que existe la posibilidad de que nos estemos acercando o ya hayamos llegado al punto en que podamos entrar en una guerra directa con Rusia? Rusia al menos dará una poderosa respuesta. ¿Cree usted que existe la posibilidad de resolver todo por la vía diplomática? Me refiero a, ¿qué opina usted sobre lo que está haciendo actualmente la UE? Están discutiendo si deberían negociar con los rusos.
¿Quién debería negociar con los rusos? ¿De qué deberíamos hablar? ¿Qué piensa usted al respecto? No veo que la UE esté madura en el corto plazo para que sus acciones puedan conducir a resultados diplomáticos significativos. En esta etapa, después de todo, ellos mismos hablan de intervención diplomática, pero sus militares hablan de guerra. Hay que detener la guerra. Considero que China ofrece una oportunidad diplomática muy importante. Después de la salida de Putin, China podrá contactar a Trump porque tienen puntos en común. China podrá contactar a la Unión Europea y advertirles que esto no es un farol. ¿Esto va en serio? No tienen otra opción más que cambiar de rumbo. De lo contrario, las consecuencias serán catastróficas. Creo que la ventana de oportunidades aún está abierta, pero Estados Unidos necesita un impulso para empezar a actuar. Y saben, ahora no tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente con Putin. Creo que si China interviene, Trump podría llamar a Putin, Putin podría llamar a Trump y se podría ejercer presión sobre Europa. Espero que así sea. Espero que Estados Unidos le haga entender a Europa que, si continúa por este camino, Estados Unidos no la ayudará. Que es su problema y que deben detenerlo de inmediato. Y además, Estados Unidos debe decirle a Ucrania, basta, se acabó con ustedes. ¿Podrá Trump hacer esto? Como ya dije, si hubiera tenido éxito en Irán, tal vez habría tenido algún capital político, pero está muy debilitado. No creo que pueda sobrevivir a 2 derrotas seguidas. Pero lo más sensato sería detener el avance hacia la guerra, porque es precisamente hacia donde nos dirigimos. Literalmente nos estamos encaminando hacia una guerra, para la cual me preparé cuando era un joven infante de marina. Me refiero a que me preparé para una guerra exactamente de este tipo. Entiendo perfectamente qué tipo de guerra es esta y cuáles serán las consecuencias si cruzamos la línea. Hoy en día en el ejército no hay nadie de mi generación. ¿Entiendes? Todos ellos ya no tienen la edad. Mi generación ya no está en el juego, pero ya no nos quedan verdaderos veteranos de la Guerra Fría. Es decir, ellos no saben lo que fue la Guerra Fría, no saben lo que fue la Unión Soviética, no saben cómo es eso. Estar preparado para operaciones de combate terrestre a gran escala, en Europa con el uso de armas nucleares. Eso es lo que vamos a experimentar. Solo quiero que la gente escuche. Sí, es un poco triste que al parecer lo único que ahora puede detener la guerra es que Trump llame a los europeos y les diga, saben, si deciden seguir escalando el conflicto en Rusia, se quedarán solos. Rusia responderá con un contraataque y nosotros no los ayudaremos. Si el futuro del mundo está en manos de Trump, entonces estamos perdidos. Sí, hermano, mejor dejemos esto ya. Es una pena que no tengamos personas más responsables. Eso también aplica para los europeos. Mencionaste a esos países bálticos tan locos. Creo que en 2022 esa fue la idea principal cuando decidieron, está bien, básicamente boicoteamos la diplomacia, vamos a crear armas. Ese es el camino hacia la paz. Entonces en la UE decidieron que era una gran idea entregar las llaves del coche a los elementos más radicales. Por ejemplo, Kaja Kallas de Estonia. ¿Entiendes? Es muy difícil llegar a un acuerdo con ella y hacer que actúe con sensatez. Así que no lo sé. Ya no tengo mucho optimismo. Todavía no he hecho las maletas, pero parece que ya estamos al borde. Así que no, de nuevo es muy triste. Así es como hemos llegado a esta situación. ¿No tienes esa sensación? ¿Hay alguien en Europa que realmente comprenda toda la gravedad de la situación? Porque yo solo veo aplausos en los medios. Oh, miren cómo han golpeado fuerte a los rusos. Sí, están ganando, Ucrania está ganando, pero nadie ha dado una definición clara de lo que significa ganar una guerra contra la mayor potencia nuclear del mundo. ¿Quién considera esto una amenaza existencial? Nadie. Ninguna discusión. Solo este absurdo tribalismo, la idea de que si ellos pierden, nosotros ganamos. Esa es toda su lógica. Es como intentar derrotar a Estados Unidos con drones desde México. Es decir, no quieren ganar esta guerra, no quieren causar demasiado dolor. Esto es un suicidio. Bueno, sí, a esto hemos llegado. Bueno, ¿cuáles son sus pensamientos finales? No, no soy religioso, pero rezo por la paz. Rezo por algo así. Espero que ocurra algo. Bueno, sigue haciendo lo que haces, Glenn, porque tus entrevistas, sabes, son muy importantes.
Veo que entrevistas a las personas adecuadas, haces las preguntas correctas, mantienes las conversaciones correctas y eso resuena en los círculos intelectuales de todo Internet. Sabes, entendemos que los medios independientes en Internet a menudo no controlan la calidad del contenido que publican y sacan a la superficie, todo lo peor de nosotros. Pero tú sacas a la superficie todo lo mejor en cuanto al desarrollo intelectual de ideas complejas. Simplemente sigue haciendo lo que haces, porque, sabes, nosotros no podemos resolver todos los problemas del mundo. No tenemos la capacidad de tomar decisiones, pero puedo asegurarte que lo que dices tú, y quizás a veces lo que digo yo, y lo que haces que otras personas digan, resuena en ciertos círculos que sí tienen la capacidad de influir en la política. Así que no solo reces, porque la oración es una acción pasiva. Sigue haciendo lo que haces. Y todos tus seguidores sigan apoyando a Glenn porque su voz es una de las más significativas. Bueno, gracias. Y sí, espero que esto sea de utilidad. Una vez más, gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias. Drones de quinta generación y otros drones. Yo destruiría las empresas alemanas que se dedican a los sistemas de guiado y control, e incluso destruiría la base aérea de Ramstein. Quizás no, quizás sea una base estadounidense, pero yo amenazaría con destruir Ramstein durante el ataque posterior en el que se recopilaría y transmitiría material de inteligencia. Pero hay que golpear a Occidente y yo volvería a destruir Kiev. En general, creo que es hora de averiguar qué puede hacer una docena de Oreshnikov con el centro de Kiev. Y creo que es momento de mostrarles a los ucranianos que ese será el destino de todas sus ciudades si quieren continuar esta guerra. El 9 de mayo, Vladimir Putin declaró que quiere que esta guerra termine. Muchos pensaron, oh, eso es una señal de debilidad de Rusia. Rusia está dispuesta a hacer concesiones. No, esto es una señal de que Rusia es consciente de su fuerza y que ha llegado el momento de mostrar su poder. Creo que el periodo de contención ha terminado. Considero que estamos entrando en un periodo muy peligroso porque ahora debemos responder a la pregunta de qué harán los Estados Unidos. ¿Qué harán si Rusia ataca a un país de la OTAN? ¿Cómo se aplicará el artículo 5? La semana pasada hablé con Sergei Karaganov. Él participó en este programa y recalcó que antes era uno de los pocos que decía que ya era hora de responder directamente contra los europeos. Pero ahora dice que representa a la gran mayoría. Así que el Kremlin llevaba mucho tiempo bajo presión y tuvo que elegir otro camino. Se enfrentaba a un dilema